Bienvenidos a Somos Coleccionistas Latinoamericanos, chicos, Latin Collectors. Hoy día tenemos un invitado de lujo. Él viene de las comunidades de cosplay, de los cosplayers, del cosplay en general. Va a comentar un montón. También se dedica bastante a contarnos sobre la historia del Perú. Y bueno, vamos a presentarlo a Rafael, el Capitán Perú. Bienvenido, ¿cómo estás, Rafa? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Eric? La verdad, un gustazo estar aquí contigo para, bueno, conversar tanto de friquismo como también de cultura. Se puede conversar de todo ahí. Sí, sí, sí. Justamente por eso se nos hace un invitado bastante interesante, ¿no? Vamos a comentar un poco. A ver, tú comienzas en el mundo del friquismo, ¿en qué año? ¿Y por qué te conocen antes como el Obi-Wan? Cuéntanos un poco. Claro, sí, cómo no, mira. Yo creo que todo se remonta a las primeras películas de Star Wars, que me enamoraron. Yo me volví fan de Star Wars desde niño, desde la primera vez que las vi. Y bueno, entonces yo siempre tenía pues mis artículos, mi espada láser, mi capa, ¿no? Pero lo tenía como una curiosidad que nunca lo podía utilizar. Y así llego hasta el año 2009, en donde el 2009 unas amigas me dicen que iba a haber un Otaku Fest, que fue el segundo Otaku Fest que hubo en el Mariangola, ¿no? Y claro, si bien yo he visto los animes clásicos, pues, ¿no? Y bien yo he visto, pues, ¿no? Supercampeones, o incluso antes, Gato Samurai, ¿no? O Caballero del Zodiaco, Death Note, Dragon Ball, ¿no? Los más conocidos. No es que había profundizado mucho en la cultura anime como para ir a un Otaku Fest, ¿no? Entonces digo, oye, pero, digo, no soy otaku yo, ¿no? Como para ir. Y me dicen, sí, pero va a haber una exposición de Star Wars. Y yo, ¿Mm? ¿alguien dijo Star Wars? Allá, Excelente, excelente. eso sí me interesa. Y me dicen, no, sí, y además la gente ve en cosplay y puedes ir disfrazado. Y en ese momento, pues, me voy a mi casa y abro mi baúl tipo Obi-Wan en episodio 4 y saco mi capa y saco mi espada. Y digo, este fue el arma de tu padre, un arma más elegante para una época más civilizada, ¿no? Y me voy así, me voy al Otaku Fest del 2009 con mi espada y con mi capa. Y de hecho ni siquiera era cosplay completo, ¿no? Solo era la espada y la capa, nada más. Pero apenas entro al lugar, ¡wow! Sí, fue un aluvión, la gente con las cámaras, oh, la espada, todo. Creo que le fotografía más la espada que a mí. ¡Oye, qué chévere la espada! A ver, enciende, la apaga, y yo foto, y yo estaba posando, ¿no? Genial. Y después mis amigos del club de fans, que estaban en el segundo piso, con la exposición, dicen que miran por la ventana y ven entre todo el mar de gente que había una espada láser que iba caminando, ¿no? Así, entre todas las personas. Y dicen, tráigame esa espada. Y van los troopers, ¿no? Y en un momento yo encuentro a dos del club de fans, uno a cada lado, con que me están rodeando y un poco más y me dicen, sígueme, ¿no? Con su blaster. Y me dicen, ¿tú eres fan de Star Wars? Y yo, sí, ¿cómo te has dado cuenta? Y me dicen, es que la exposición de Star Wars es en el segundo piso. Y voy al segundo piso y conozco a los del club de fans y ya te imaginas que hay química inmediata y me uno al club de fans y ahí es donde comienza todo, ¿no? Ese fue el episodio uno, ¿no? Esa fue la amenaza fantasma. Y, la, Vale. y de ahí en adelante ya me agregan a la lista de correos, le doy like a la página de Facebook y me comienzan a pasar los demás todos los datos pues, de los eventos que tenían, activaciones y demás. Y conforme voy yendo, claro, ellos mismos me animan y dicen, oye, pero ya tienes la capa, ya tienes la espada, hasta el traje completo de Obi-Wan.
Y mi primer traje es ese precisamente, es el de Obi-Wan Kenobi. Y ese traje, como yo era del club de fans de Star Wars, ese traje lo utilicé, creo, a ver, habrá sido pues los primeros 2, 3 años, porque a todos los eventos iba con el club de fans de Star Wars y era el traje que tenía. Entonces, por 2, 3 años me veían de Obi-Wan en todos los eventos, entonces la gente me comenzó a llamar Obi-Wan, Obi-Wan, y quedé así con la chapa. Hasta que ya, bueno, ya más adelante comienzo a hacer otros cosplays y conozco también gente de otros grupos y me hago amigo de la gente del club de fans de Batman, que hasta ahora son mis amigos, y los de Transformers y los de Marvel, o sea, ya, y ahí pues nos comenzamos a conocer entre todos y comienzo a hacer otros cosplays también, pero ya a pesar de eso, ya el de Obi-Wan sí se quedó forever and ever. Dale, has tocado un tema muy interesante, luego vamos a charlar un poco sobre los eventos de antes y me gustaría tu opinión. ¿Qué ha pasado en la línea cronológica del tiempo? ¿Has visto que han mejorado? Que tal vez no sientes la misma sensación que un evento antiguo. ¿Cómo lo ves tú a tu perspectiva? Ya, no sé si llamarlo mejor o peor. No me atrevería a dar ese juicio. Yo sí diría que es distinto. Obviamente, los eventos de ahora, comparados al Otaku Fest del María Angola, ahora son mucho más grandes y con invitados internacionales. Yo me acuerdo que en esa época, pues, paraban trayendo a Mario Castañeda y sus amigos, ¿no? O sea, era la voz de Goku en todos los eventos, en todos los Otaku Fest. Y ese era otro aspecto también que fue distinto con los otros países, porque los demás países tú ves que el evento grande es la Comic Con, y más bien los demás, digamos, no solo de cómics, sino ya sea de anime o ya sea pues de películas o ya sea de otros fandoms, se iban colgando de la Comic Con, ¿no? Acá fue al revés. Acá el evento grande era el Otaku Fest. Y bien, grupos de Star Wars o de Harry Potter o del Señor de los Anillos o de superhéroes o, o frikis, se tenían que colgar del Otaku Fest y estaban en medio de un evento otaku con cosplays de otakus y de animes y de mangas principalmente, y nosotros como arrimándonos ahí pidiendo un espacio diciendo, por favor, ¿no? Eso es un poco también respondiendo al proceso de cómo surge la cultura geek en el Perú, bueno, con la revista Sugoi, con Arenales, que fue un impulso primero más fuerte del anime y del manga que del cómic, a pesar que en el resto del mundo el impulso fuerte lo da el cómic. Entonces, en ese sentido, era como que, ok, nos adaptamos, pero no es nuestro ambiente, ¿no? Y ahora último, más bien he visto que, bueno, antes de la pandemia, que los eventos otakus comenzaron a ser menos, y de hecho incluso ya ni siquiera hubo Otaku Fest, y sí ya con la Comic Con de Lima y los eventos, bueno, tipo Popcorn Fest en su época, o el Lima Geek creo que era, también que hubo, o sea, ya eran los eventos grandes, ¿no? Ya donde ahí sí traían al invitado de Star Wars, no en el Otaku Fest, que traían a la invitada que hacía una voz de doblaje de anime, y de paso también hacía a Padme Amidala en Star Wars, ¿no? Pero como una cosa ya secundaria, ¿no? Entonces... Grandes eventos. Día del cómic, Más Gamer, por ejemplo. Claro, Más Gamers, Día del Cómic, ya eran eventos ya propiamente de nuestro fandom. Entonces, por ese lado, sí me siento más cómodo en estos eventos de ahora que donde comencé. Obviamente, los eventos antiguos tienen su feeling especial y tienen sus historias especiales, ¿no? Como, bueno, ese famoso evento, pues, del Divos, donde casi no se evacúa defensa civil, una cuestión apoteósica, o sea, siempre quedan las anécdotas de aquella época. Y además siempre queda un...
Pues ya, bueno, para los que no lo saben, ¿no? Otaku Fest, año 2010 fue, sí, y fue en el Coliseo de Voz, que era el salto, porque era del Mariangola a un espacio mucho más grande y mucho más masivo, pero había un food court, ¿no? O sea, era como un patio de comidas, donde parece que a una de las personas que hacían la comida tuvo un problema con el gas y por precaución, no llegó a ver nada, pero por precaución vino Defensa Civil y dijo, a ver, por favor, comiencen a juntarse por aquí, que no queremos problemas con el gas y casi nos sentimos como como en Titanic, ¿no? Y Wow. incluso tuvieron que apagar pues el grupo electrógeno para evitar, pero fue todo prevención, no es que sucedió nada grave, ¿no? Fue todo antes de, mejor prevenir antes de lamentar, ¿no? Pero sí quedó como una anécdota, ¿no? De que nos estaban evacuando del lugar, ¿no? Entonces ese tipo de historias siempre quedan dentro de la leyenda urbana y uno las recuerda con cariño y especialmente también que había un feeling especial porque éramos, como el grupo era que 200 cosplayers en total, prácticamente nos conocíamos entre todos. Bueno, las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Porque también nos conocíamos nuestros chismes y nuestros rajes, pero nos conocíamos entre todos. Y el día de hoy, claro, en un momento sí me sentí raro a la hora de ir a una Comic Con y no conocer a la gran mayoría de cosplayers. Y decía, ¿qué pasó acá? ¿No? Se siente como que has perdido un lugar familiar. Pero uno entiende que es parte de que el evento crezca y que lleguen nuevas personas también, ¿no? Personalmente yo sí me siento más cómodo en una Comic Con, que es de un fandom más relacionado a lo mío, que en un Otaku Fest, que sentía como que nos daban un espacio porque, ya, pues, para que estén ahí también, ¿no? Dale, voy a leer algunos comentarios. Saludos a Ryan Uh R. -huh. Hola a todos. Saludos a Collector Menti. Buenas noches, ¿cómo andan? Saludos a J hasta España. Saludos a Leo Rex, buenas noches. Y saludo para Jugando con Enfoque. Hola, buenas noches, Eri Capitán. Saludos a todos. Bueno, vamos a seguir charlando. Ahí surge otra pregunta, justo lo que estás hablando. ¿Cómo ves la evolución de los cosplayers? Mencionaste que antes se conocían los 200 cosplayers y de ahí mencionaste una Comic Con del 2018, que fue la primera, y la evolución ha sido realmente gigantesca. ¿Cómo ves? ¿Te Sí, parece sí, bien? mira, ¿Te parece mira, mal? ¿Cómo ves todo esto? te comento una anécdota. Dime. No recuerdo en qué año, pero tal vez recuerdes que Sin Escape convocó a un concurso de cosplay. Año Y 2015 aproximadamente. más o menos, ¿no? Más o menos sí, Ujú. 2015. Y claro, Sin Escape convoca un concurso y espera que llegue gente de todas partes. Lo que no se esperó es que todos los que fuimos éramos los que nos conocíamos. Eran los que iban, los mismos cosplayers que iban a los mismos eventos, que se encontraban en Arenales. Y yo recuerdo que cuando yo fui a grabar mi video, me pregunta, pues Chiqui, ¿no? Los camarógrafos, pues, de Brunito, 6 de me abril del preguntan, 2013. 2013, ya, Y perfecto. bastante, 8 años. Y imagínate. Y ellos me preguntan, oye, ¿acá todos ustedes se conocen? Como una cosa rara, ¿no? Le dije, sí, lo recontra conocemos. Cuenta, ¿qué quieres saber todavía? Le dije. Y me dijo, no, es que nos ha sorprendido porque cuando hacemos concursos, normalmente llega gente de todas partes que no se conocen entre ellos. Pero acá nos sorprende que no solamente se conocen, sino tienen una vida personal entre ustedes. O sea, la ex de uno era la actual del otro, que a la vez era el ex de otra, que, o sea, entre todos tenían su historia ahí amorosa, ¿no? Wow. Incluso me comienza a preguntar, oye, ¿he sentido tensión entre este cosplayer y esta otra? Dije, sí, es que son ex. Y ellos, te lo dije, sabía que había tensión ahí, ¿no? Incluso se barajó la idea, porque hablamos sobre hacer una especie de casa del gran hermano, del cosplayer, donde Wow. lo juntas a todos, Sería, sí, sí.
Eso, Hubiera no, sido eso sería un golazo. Recontra, pues imagínate, ¿no? Pero bueno, era ese ambiente, pero también hay algo que es verdad, como te dije, nos conocíamos para bien, pero también nos conocíamos lo malo, ¿no? O sea, también había pues estas serruchadas y estos celos y estos chismes que podían volver un poco turbio el ambiente. Me hace claro. recordar a las famosas guerras mundiales cosplayers, que cada cierto tiempo, cuando nos estresábamos porque venía un evento, era como una especie de acuerdo sin palabras. Todos los cosplayers nos peleábamos entre todos en redes sociales y desfogábamos Wow. así la tensión, ¿no? En cambio, y ahora, obviamente, gente nueva, pues para mí bienvenidos, porque para mí significa que está creciendo el mundo del cosplay, significa pues que de repente hay gente con menos anticuerpos, que ya no existen esas malas vibras, así que yo lo veo ahí una mejoría. Vale. En todo ambiente, digamos que siempre va a haber acuerdos o diferencias, ¿no? En todo ambiente, en toda comunidad. Bueno, vamos a continuar. ¿Cómo nace el nombre de Capitán? Pero ¿cómo decides ya dejar el cosplay un poquito y dedicarte más a Ajá. un personaje ya definido? Claro, a ver, mejor voy a contar la historia y de ahí ya voy sacando Dale, cómo dale, se dale. llegó a cada cosa, ¿no? Claro, queremos saberlo Eh, todo. cuan- cuando yo dije que había entrado al club de fans de Star Wars, y bueno, luego conocí a los demás clubes de fans, algo que yo conozco que ellos me presentan porque yo no lo sabía, son las misiones de obras de caridad que ellos hacen. Primero los hice con el club de Star Wars, luego se abrió lo que es la 501, que es una organización internacional que nace en Estados Unidos, pero tiene como bases en cada país, y ellos hacen trajes, representan personajes de Star Wars, pero solo del Imperio. Ellos son la Legión del Imperial, ¿no? Y por otro lado está lo mismo, pero con los Jedi, con los buenos, ¿no? Y que es la Rebellion, y así también luego conozco que el club de Batman hacía lo mismo, ¿no? O sea, iban a hospitales, a orfanatos, a colegios, e iban con todos los trajes, ¿no? En el caso de Star Wars, todos los trajes, pues, de Star Wars, ¿no? Darth Vader, pues, Stormtroopers y demás. Y bueno, en el caso de Batman, bueno, superhéroes, ¿no? Y ellos me dicen, hoy que tenemos esta misión, que vamos, y cuando yo los acompaño, encuentro esa conexión, ese feeling que hay, que el niño cuando ve el traje, no importa si está pues en un pabellón de un hospital con una enfermedad gravísima, no importa, le cambia el rostro, se alegra, se toma foto contigo, juega contigo, o sea, tú ves cómo se mete en el personaje, ¿no? Entonces de ahí es que comienzo a hacer estas misiones, tanto con la gente de Star Wars, como con Batman y el tema de superhéroes en general. Pero eh, es ahí donde pienso y digo, porque más o menos te estoy hablando de la época del estreno de Avengers, donde digo, oye, ¿y si uso el traje de Capitán América, pero con temas históricos, ¿no? Porque ya por esa época, y esta es historia en paralelo, ya por esa época yo estaba escribiendo novelas históricas. Y bueno, quería hacer también, hacerlas llegar a los niños, un poco para compensar esa mediocridad de enseñanza de historia que se dan en los colegios y en la currícula escolar actual. Y yo decía, bueno, pues si no les van a enseñar bien la historia en los colegios, por lo menos que la aprendan a través de novelas que les sea más entretenido y más dinámico leerlo, y no les sea algo tedioso y aburrido. Pero decía, ok, ¿cómo los engancho? ¿Cómo hago que no vean a la historia, a la cultura del Perú, como algo, pues, qué pesado, o que lo tengo que estudiar para el colegio? Sino que lo vean, que se enganchen, que se animen.
Y yo estaba con esa idea y el tema del cosplay es el que hace el clic, ¿no? Y digo, oye, y si de repente tomo este tema de superhéroes y los Avengers que está de moda y todos los niños están recontra involucrados y le pongo los colores del Perú y con esto le digo, mira, acá acá está el traje, el personaje, el escudo, y al mismo tiempo les hago un post para que aprendan de historia, de un dato desconocido. Entonces ahí nace la idea, justamente que venía de todo este mundo del cosplay y que venía de todas estas organizaciones que hacían visitas a colegios y hospitales y orfanatos y hacían trabajo con niños. Fue casi orgánico, ¿no? Si tú ves, fue como un proceso con un resultado inevitable. Como diría Thanos, ¿no? Soy inevitable. Capitán Pero era inevitable. Todos los caminos confluyeron a que salga el personaje. Y, uh, y entonces la idea es, ok, hago el traje, ya tenía los contactos por el mundo del cosplay, ya tenía pues a los que podían hacer las telas y demás, el escudo, ¿no? Y una vez que ya tengo el traje, digo, bueno, será cuestión, ahora obviamente hay un traje, hay que hacer photoshoot, ¿no? Hay que hacer una sesión de fotos. Y comienzo a irme pues al centro de Lima, a la catedral, a la Huaca Puyana, a Pachacamac, así a centros históricos, culturales, patrimonio, y me tomaba ahí la foto con el escudo y con el traje. Y lo subía en Facebook y le ponía su reseña histórica, ¿no? Este es el santuario de Pachacamac, que fue un oráculo, el más concurrido de la época, incluso los incas como Tupac Yupanqui visitó el oráculo y para pedir cuál iba a ser su destino y su futuro, ¿no? Una pequeña historia, dato desconocido, dato interesante, pero con la foto de Capitán Perú, con el escudo y en el lugar, ¿no? Y eso creo que fue lo que llamó la atención y lo que enganchó. Pero tú me preguntas, ¿en qué momento dejas el cosplay para comenzar a hacer, para quedarte con Capitán Perú? Yo te diría que yo sigo haciendo lo de Star Wars. O sea, yo sigo perteneciendo a la Legión 501, a la Rebellion, a Saber Guild, a estos grupos, y tengo mis otros trajes. Todavía tengo el traje de Obi-Wan. Y los trajes imperiales, que los uso para acompañarlos a estas misiones. Incluso antes de la pandemia también, con el club de Batman, fui a muchas de sus misiones para ayudarlos, para apoyarlos. Entonces, no es algo que nunca lo he dejado. Y estoy seguro que si regresan los... Wow. Yo estuve en la Comic Con del 2019, justo antes de la pandemia. Le dedico más, eso sí, a las obras de caridad, le dedico más a estos grupos que al cosplay por solamente, digamos, llevar el cosplay a un evento, ¿no? Porque ya le encuentro un valor superior, ¿no? En el sentido que te da un bienestar el utilizar el cosplay para ayudar. No solamente para ir a un evento y que me tomen foto, sino llevarlo a alguien que le lleve alegría, o que le lleve cultura, o que le lleve conocimiento, ¿no? Y es por eso que ya me estoy orientando más a eso que al cosplay solo de evento. Pero a los eventos sigo yendo, o sea, ahora ya no por la pandemia, pero he seguido yendo hasta el 2019, ¿no? Eso sí es algo que nunca lo dejé. Incluso, ahí podría mencionar una de las, yo te podría decir, para mí, de las mejores experiencias que hay en este mundo del cosplay. O sea, Dale. fuera del tema de la ayuda social Cuéntanos tus y mejores experiencias. claro, fuera el tema de la ayuda social, que es muy gratificante y con un valor tremendo, pero en temas de lo que es aventura y de lo que es entretenimiento, el irte de viaje a un evento internacional con tu mancha de tu club de fans. Eso es, uff, irte a un celebration de Star Wars con toda tu mancha, con todo tu grupo, con todos los fans de Star Wars. Ah, su madre, es el vacilón. Es algo que
de verdad lo extraño. Me encantaría que termine todo esto para volverlo a hacer. Y de hecho estoy seguro que los demás también, porque cuando lo hemos hecho en Estados Unidos, en Chile también, nos fuimos a la Comic Con de Chile. Uf, y después las juergas que armábamos con los cosplayers chilenos y los cosplayers peruanos. Vacilón total. Hasta ahora somos patas con los cosplayers de Chile. Así que sí, o sea, experiencias recontra gratificantes, que la verdad no creo que las deje, muy, muy difíciles, porque ya son ya están bien, bien dentro del cocoro. Dale, dale, extraordinario, ¿no? Esas experiencias, antes nosotros también viajábamos, pero nacionalmente, no como el Capitán Perú que se va a otros países. Nacionalmente también nos íbamos en Mancha y era bastante Sí, genial, ¿no? vacilonas. Visitar Sí. lugares, Bueno, salir nacionalmente de tu también he ambiente de viajado. confort, salir del ambiente de confort, ¿no? Donde ya conoces a todo el mundo, ya los conoces, ya conoces las dinámicas, todo, ir a otra ciudad a conocer cómo se ejecuta un evento es fascinante. Así es. Sí, y es más, Saludos, Eric, y al Capitán Perú, Carlos Prado. Carlos, que la fuerza te acompañe. Me acuerdo que Roosevelt fuimos a un también está evento ahí. de Tacna. A ver, dice, ese Obi está con el look de psicólogo progre. Me Roosevelt. falta mi taza de Starbucks. Saludos a Cine Comics 2. Hola, amigo Chache. Saludos, Salazar. ¡Ah, Gerardo! Saludos para el maestro Oye, ¿qué Obi. tal? ¿Qué ha sido tu Para ti vida? también, Eric, dice ahí. Oye, Bueno, muchos vamos con saludos a nuestras Gerardo. Qué siguientes tiempo preguntas, ¿no? que... Eh, Sí, sí, dale, sí. dale. Saludos a Gerardo, un gran cosplayer también. Ajá, sí, sí, No, sí. bueno, No ya lo que veo tú desde tienes el último tiempo de evento. esto, ya que tú tienes bastante tiempo en el mundo del cosplay, las personas a veces no encuentran la diferencia entre cosplay y disfraz. ¿Tú qué les podrías decir, no? Yo tenía un meme para eso, me acuerdo, que era un cosplay de una persona que está haciendo el Joker de Heath Ledger, pero así tal cual igualito, con toda la expresión en la cara, diciendo, why so serious, ¿no? Y al costado era una foto de un traje de una fiesta de 31 de octubre del Guasón, pero con esas máscaras de plástico de 5 soles encima con su pitita amarrada atrás, ya, ¿no? Esa es la diferencia entre un disfraz y un cosplay, ¿no? Un disfraz, tú te lo pones, pero sigues siendo tú mismo. Y de hecho lo usas para ir a fiestas, para tonear, para juegarte, para divertirte. En el cosplay no. En el cosplay tú eres el personaje y tienes que actuar como el personaje. Y por eso tiene que estar elaborado lo más fidedigno posible. Tu interpretación también tiene que ser fidedigna. Y es muy difícil que un cosplayer tonee, ¿no? O sea, yo sé que han habido otaku no tonos y han habido pues la fan fiesta, han habido eventos de tonos, pero normalmente era la gente sin cosplay la que toneaba, porque el que tiene cosplay cuida el cosplay porque también le sale caro. Y si te metes a un pogo en cosplay y todavía de esas armaduras tipo las que se hace Gerardo, ya pues la armadura termina esparcida por todo el evento, ¿no? Y eso no quieres. Entonces, es distinto, ¿no? Es distinto en la interpretación, es distinto en el fin. He conocido cosplayers que durante todo el bendito evento tienen que imitar la actitud o tienen que imitar el acento, o si el personaje no habla, no tienen que decir nada y se pasan mudos todo el Wow. evento. O sea, no es como un disfraz que tú te lo pones encima y te juegueas igual que siempre. No, tiene que haber una actitud y meterte en el personaje de una forma
muy distinta a lo que es un disfraz. Dale, dale. Y Capitán Perú, ¿no has tenido ninguna dificultad a usar un personaje de Marvel y cambiarlo a tu estilo? Averigüé, averigüé si podía haber un problema, pero me dijeron, incluso hasta con asesores de Indecopy, ¿no? Que ven esos temas, me dijeron que no había ningún problema. Primero que no es un fin de lucro, y mientras que sea un fin de difundir historia y cultura, pues para nada, no es ningún problema. Y Vale. segundo, porque el personaje también ha cambiado tanto que ni aún así, ¿no? Así que, pues, o sea, si, digamos, hubiera cogido la misma historia y hubiera hablado del suelo del super soldado, ahí sí me pudieron haber hecho problemas. Pero al ser un tema de, oye, voy a difundir historia y cultura, algo que no tiene nada que ver con el original, no hay nada de eso. Vale, estupendo. Mencionaste en una parte de la entrevista datos tal vez históricos que a veces no se inculcan en los colegios. ¿Qué datitos breves nos puedes dar esta noche? Cosa que no se enseña o que no sabemos tal vez, Allá, ¿no? ¡uh! ¡Ah, su madre! Me has picado acá. Acá me das cuerda para una hora. Pero sí, puedo soltar Dale, algunos, dale, hay tiempo, no hay problema. unos datos muy Culturízanos. puntuales que yo mismo me quedé sorprendido. Porque a mí me enseñaron, de hecho, el curso de historia del Perú en el colegio. El día de hoy ya no hay curso de historia del Perú. Ahora hay ciencias sociales, persona social, ¿no? Que lo juntan con geografía, con educación cívica, ¿no? Con otros cursos de sociales. Ya, así que de hecho, en mi caso, existía más, incluso énfasis en la historia que lo que hay hoy. Y aún así la historia que me enseñaron deja mucho que desear. O sea, mi curso de historia del Perú era pues un curso de clasificación de huacos, ¿no? Donde me decían, el huaco chavín es un huaco, es negro y tiene un estribo, ¿no? Asa y estribo. El huaco mochica es ocre y tiene rostro. El huaco paracas es policromado y tiene un puente. O sea, era una arqueología de huacos en ese curso. Y recuerdo que pues, a mí me aburría la historia. O sea, para mí decía, bueno, o sea, no es que lo odiaba, pero no era un gran fan tampoco. Era algo que lo tenía que estudiar porque tenía que hacer. Y en mi primer viaje a Machu Picchu, cuando era adolescente, es donde se me cambia el cassette, ¿no? Porque llego y encuentro, oye, digo, acá esto es una genialidad, acá hay mucho más de lo que me han enseñado. O sea, acá hay una cosmovisión, un alineamiento, una integración de la arquitectura con la naturaleza y con el cosmos, que, que hay mucho más de lo que me han dicho en el colegio. Entonces apenas regreso a la plaza de Cusco, voy a las librerías y me saco los libros de los incas que pueda, y conforme fui leyendo, me di cuenta que me había quedado corto todavía. Nuestra historia es un juego de tronos. O sea, no, lo que vemos ahora de las luchas políticas y de poder, y traiciones y alianzas, y eso ha sido permanentemente por toda nuestra historia, incluso desde los incas. Y a mí nunca me lo contaron. A mí me dijeron, los incas fueron grandes, maravillosos y perfectos. Que obviamente sí fueron grandes y maravillosos, pero no fueron perfectos, fueron muy humanos. Y como humanos estuvieron sujetos a traiciones, a guerras, a conspiraciones. O sea, si yo ahorita me dijiste, suéltanos un par de datos. Si yo te digo que hubieron por lo menos 2 incas que murieron envenenados, ya te despierta la curiosidad, ¿no? Oye, pero Claro. el inca pues era el ya no ya, pues, ¿no? El non plus ultra, el más, ¿no? ¿Cómo lo envenenaron al inca? Sí, sí, el inca, el quinto inca, Capac Traiciones. Yupanqui, lo envenenó su mujer. Wow. Y lo envenenó su mujer para que uno de sus generales asuma, que era Inca Roca, asuma el mando de Inca
y ella era la amante de ese general. O sea, este es una conspiración de un triángulo amoroso, de pasiones y de traiciones y de conspiraciones, que yo le decía, yo lo leía, y decía, wow, acá hay para Oh, sacar ¿para qué los novelas. cómics? ¿Para ¿Para qué qué los los cómics si tienes que cómics? comer? Exacto. ¿Para qué Juego de Tronos? Si lo estoy viendo acá. Y lo mismo pasó con Tupa Yupanqui. El problema, la diferencia es que con Tupa Yupanqui no fue por el caso de un amante, sino fue porque la esposa secundaria quería entronizar a su hijo como inca, en lugar del que Tupa Yupanqui había seleccionado. Entonces, prácticamente esta esposa secundaria, que era una especie de Lucrecia Borgia, o una especie de Matajari, de estas mujeres encantadoras que lo embriagan de amor al marido, se lo lleva al Palacio de Chinchero, lo aísla para que de ahí, o sea, nadie de su círculo de confianza puede entrar más que los que ella admite, y para que designe a su hijo como sucesor de Inca. Y el Inca se enferma en circunstancias extrañas, se comienza el rumor de que ha sido envenenado, y al hijo oficial, digamos, que el Inca había designado, lo tienen que esconder para que no lo maten, porque querían matarlo para que este otro hijo asuma el incanato. Y entonces los tíos de este niño lo esconden para desbaratar la conspiración y que este niño pueda asumir el incanato siendo niño, lo asume siendo menor de edad, y es por eso que toma el nombre de señor joven, que en quechua es Huayna Cápac. Y esta es la historia del Inca Huayna Cápac. O sea, tú la lees y tú dices, oh Súper por interesante. Dios, todo lo que ha sucedido con Huayna Cápac que nadie me ha contado en la vida. Y hubiera sido Y, y, bastante interesante estudiarlo en los colegios. y si Te me lo interesaría mucho hubieran más. contado así, si me lo hubieran contado así, te juro que yo me hubiera enamorado de la historia, de repente sería Creo historiador, me hubiera que en los colegios, apasionado. bueno, a mí me ha pasado de que se centran más, solamente te preguntan los nombres de los incas y se centran más en la conquista y lo último que pasó con Atahualpa y Huáscar, entonces de ahí nada más. O sea. La conquista es otra caricatura. Mm. La conquista que nos cuentan a nosotros no tiene nada que ver con la conquista real. Esa es otra. Y lo mismo pasa con la independencia. La independencia que nos Wow, han contado a nosotros no tiene nada que ver con la independencia que realmente sucedió. wow. A ver, un par de datos así nomás. Sueltan los datos buenos, Ya, que los dejas ok. picados. Sí, porque a nosotros nos han contado un absurdo, que yo creo que ese es parte también del problema de identidad del país. A nosotros nos han contado que vinieron 150 españoles mal pertrechados, zarrapastrosos y criadores, ignorantes, fanáticos y criadores de cerdos. Y entre esos 150 españoles se tumbaron un imperio de 15 millones de personas y lo Sí, un destruyeron. imperio muy fortalecido. Yo tengo entendido que hicieron alianzas, por ejemplo, habían pueblos conquistados de los incas que no estaban muy de acuerdo, entonces utilizaron algunos de estos pueblos que Pero estaban un poco claro, resentidos con el imperio. los chancas, los huancas, los guaylas, los cañaris, todos esos eran pueblos que ayudaron a los conquistadores cuando vieron la oportunidad para sublevarse contra los incas. Pero lo que no nos han contado es que no solamente fueron ellos, fueron también panacas incaicas. Y, o sea, Wow. panacas, familias, clanes. El clan de Pauyu Inca, que era el hermano de Manco Inca, ambos hijos de Huayna Cápac, o sea, hermanos de Huáscar y Atahualpa. Pauyu Inca apoyó a los españoles en la batalla de Ollantaytambo. Y claro, muchos pueden decir, oye, tremendo traidor, que se... Pero el día de hoy existen teorías de historiadores que incluso dicen que estaban en combinación con su hermano Manco Inca, y esto viene un poco de la visión dual de los Andes.
en donde Manco Inca le iba a hacer la guerra a los españoles y Pauyo Inca los iba a apoyar. Y de esta manera, cualquiera de los dos que gane iba a asegurar la sobrevivencia del incanato. Gana Pauyo Inca y asume la corona de Inca, la Mascaipacha, porque Pauyo Inca fue coronado con la Mascaipacha como Inca, algo que tampoco nos cuenta. Y por lo tanto tuvo el título de Inca y sus hijos fueron incas. O sea, los incas continuaron en el Cusco durante el virreinato y no solamente en el Cusco, porque ellos, al haber ayudado a Pizarro y Almagro, van donde Carlos V y donde Felipe II, reyes de España, y les presentan las probanzas que ellos han ayudado y les dan los títulos, lo reconocen como nobleza inca. Wow. O sea, nosotros tuvimos que los descendientes incas fueron reconocidos como nobles ante la nobleza europea, como cualquier noble europeo, y que se hablaban de igual a igual con ellos. Eran un noble más. Y por eso se casaron con nobles europeos. Y ahí viene un cuadro muy interesante que está en el Museo Pedro de Osma, donde aparece el matrimonio de Beatriz Ñusta, hija de, ella fue no de Manco Inca, sino de Saidi Tupac, hija de Saidi Tupac, que se casa con, ella se casa con Martín, no, se casa con Enríquez de Borja. Y Enríquez de Borja era de la familia Borja, que es un apellido españolizado, porque en italiano es Borgia, que era la familia del famoso Papa Borgia, que debes haber escuchado, que aparece en Assassin's Creed, en la 2, ¿no? En la de ese Auditore. Ya, la sangre del Papa Borgia, a través de su hijo, creo que fue de Cesare Borgia, se une con la sangre del Inca. O sea, mira ese clan familiar que se armó acá, en donde la familia Borgia se une con la familia Ñusta, que en quechua significa princesa inca. Y tienen una hija, la cual toma en matrimonio a Martín de Loyola, que era de la familia de San Ignacio de Loyola. O sea, te estoy hablando de las familias élite de Europa que unen su sangre con la familia del Inca. Y eso lo hemos tenido acá en el Perú. Hemos tenido la unión de los imperios más grandes de ambos mundos. Del imperio de los Habsburgo, que dominaba toda Europa, con la unión de el Tahuantinsuyo, que era el imperio más grande de América. Y esa unión de imperios se dio en el Perú. Y por eso siempre digo, nosotros somos los hijos de 1000 imperios, nosotros tenemos ascendencia real, o sea, no sabemos de dónde venimos. Somos como Jon Snow. Somos los hijos que pensamos que somos bastardos y en el fondo somos los hijos de todos los reyes más grandes de la época. Nos falta descubrirlo. Saludos a Ezequiel88. Ahí Gerardo decía, confirmo. En todos lados la historia y geografía en Argentina pusieron conocimiento del mundo, jugando con enfoque. Dark Knight llegando y dejando un like. Gracias, Dark Knight. Eso está mejor que Juego de Tronos, dice Gerardo. Es lo que digo, claro, es mejor que God. Saludos, Eric, y saludos a tu invitado desde Puerto Rico. A ver, dice, la guerra entre Atahualpa y Huáscar también es muy interesante. Y dice, abriste la caja de Pandora. Me has dejado impactado. A ver, dicen, Pizarro usó en el Perú la misma técnica que Cortés en México, sublevar a los pueblos sometidos y desestabilizados de los imperios. Así es. El enmascarado X, saludos, señor X, saludos al invitado, saludos para el enmascarado X.
Bueno, pero me has dejado bastante curioso, ¿no? Ya, Y por dijiste un ahí dato te de la solté, independencia también, ¿no? claro, por ahí te solté estas perlitas que me dijiste cuáles son los temas que no nos han enseñado el colegio. Ahí hay un par, y el otro que falta es la independencia, ¿no? A nosotros nos han enseñado que en 28 de julio de 1821, don José de San Martín pronunció las célebres palabras: el Perú es libre e independiente según la voluntad de los pueblos, y desde entonces todos nos abrazamos y cantamos felices: We are the world, we are the children, ¿no? Y por eso todos los 28 de julio nosotros celebramos que rompimos las cadenas de la esclavitud y que nos liberamos del yugo español. Claro que de ahí vino, 40 años después vino una guerra, ¿no? Donde querían recuperar, ¿no? El territorio. Y 2 años después, compadre. 2 años después. A eso voy, a eso voy. San Martín, después de proclamar esas palabras, se va totalmente decepcionado de la política peruana. ¿Quién lo culpa, no? Creo que ya conocemos a nuestros políticos, todos nos hemos decepcionado, San Martín también. Dijo: estos peruanos no tienen arreglo, así que, con permisito, dijo Monchito, y se fue a tomar un cafecito. Y se largó San Martín. Y deja Bueno, yo una me junta refería a la gubernativa. guerra hispano-sudamericana en 1800. Claro, la de 2 de mayo. Ya, no, olvídate. Eso ni siquiera fue una guerra, eso fue una escaramuza. Eso fueron que mandaron unos barquitos que hasta los mismos españoles, porque yo le he conversado eso con historiadores españoles, les he dicho: ¿por qué no se enviaron una flota de 10 barquitos, pues, que creen que así van a recuperar todo Sudamérica? Y me dicen que eso fue una tremenda tontería, no tenía ni pie ni cabeza. Por ahí dicen que tuvo otro sentido, que era la de sacar a los españoles que había en Callao. Pero ya, el tema para otro, me voy a explayar más. Dale, Se dale. va a San Martín, deja una junta gubernativa y, honrando a nuestra política peruana, lo primero que le hacen a esa junta gubernativa es hacerle un golpe de Estado. Viene el motín del Balconcillo, se subleva el ejército y le dicen: no queremos junta gubernativa, quiero que nombres un presidente. Y de esa manera se nombre al primer presidente del Perú republicano, llamado José de la Riva Agüero. Y a José de la Riva Agüero le dicen: oye, por si acaso tú tienes a los españoles en la sierra, o sea, no es que el Perú ya era libre e independiente, sino todo lo contrario. En cualquier momento recuperaran Lima, y de hecho lo hicieron, porque los españoles, o sea, el ejército realista, mejor dicho, ese es el nombre, el ejército real del Perú, vence en la campaña de intermedios, gana Moquegua, retoma Hilo y entra a Lima. Y Canterac, general español, entra a Lima, retoma Lima después que se había ido a San Martín. Y el presidente con el Congreso se tienen que atrincherar en el Real Felipe. O sea, ahí de independencia no había nada, olvídate, 28 de julio, somos libres e independientes, ni por acá, ¿no? Ni de vainas, éramos ni libres ni independientes. Teníamos un Congreso y un presidente atrincherados en el Real Felipe, mientras que los españoles estaban bien sentados en la Casa de Pizarro, en Palacio de Gobierno. Wow. Entonces, es más, justamente desde el Real Felipe, ellos pedían ayuda y refuerzos a través de cartas que enviaba José Olaya. Si tú ves la fecha de la muerte de José Olaya, es 1823. Si el Perú fue libre e independiente en 1821, ¿qué hace José Olaya dando la vida por la patria? Y es que no éramos ni lo uno ni lo otro. Estábamos con la soga al cuello. Y como estábamos con la soga al cuello, siempre hacemos lo que mejor sabemos: disolver el Congreso. El Congreso dice: ok, el presidente que elegimos es un desastre. José Larriba Agüero no sirve para nada. Así que lo deponemos como presidente y nombramos al segundo presidente del Perú, Bernardo de Torre Tagle. Y José Larriba Agüero dijo: a mí no me vota nadie. Yo disuelvo el Congreso, disolver, y me hago mi propio Congreso. La primera disolución, entonces. No, y hubieron muchas más. Y me hago mi propio Congreso. Ese como el meme, ¿no? Me voy a hacer mi propio Congreso con juegos de azar y mujerzuelas. Y el pata se va a Trujillo y hace su gobierno en paralelo con su Congreso con sus 10 patas.
O sea, chapa 10 amigos y dice, ustedes son el Congreso y yo soy el presidente y desconocemos el gobierno de Lima. Y los dos primeros presidentes hacían dos gobiernos en paralelo, uno en Lima y el otro en Trujillo, y los dos decían que eran presidentes y los dos estaban peleando entre ellos, con los españoles que habían tomado Wow. Lima. O sea, en ese momento la independencia era un desastre. El Perú no se está independizando para nada. Y, Wow. y es ahí donde justamente el Congreso, en vista pues de ese cambalache, dicen, bueno, nos estamos peleando con Ribagüero. ¿Y qué dice Ribagüero? Oye, yo tengo un enemigo en Lima que me ha depuesto como presidente. Vamos a hacer alianzas. Y busca a los españoles. Y les dice, oye, ¿qué tal? Yo te apoyo y nos bajamos al gobierno de Lima. Estaba transando con los españoles para bajarse a Torre Tagle. Torre Tagle, asqueado de esa vaina, que también le pareció cualquier cochinada, dijo, renegó del proyecto de la independencia y de ser el segundo presidente del Perú se pasa al bando español. Wow. Y se declara tan español como su majestad el rey Fernando VII de España, jurándole fidelidad al rey de España, el segundo presidente del Perú. Oye, ¿cómo arreglas ese cambalache? ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvieron que llamar a alguien que ponga mano dura y lo llamaron a Bolívar. Y Bolívar es que llega al Perú y lo bota a Ribagüero y toma las riendas y hace barbarie media también porque se nombra dictador y Bolívar se convierte en el primer dictador del Perú. Y de hecho, justamente es Torre Tagle quien se da cuenta que Bolívar era peor que lo que tenían y de ahí se pasa al bando español. Y de hecho después Bolívar nos declara la guerra. Y te estoy diciendo de ahí nomás, ¿ah? 1826, 1828, la guerra Ya todo entre... esto, San Martín, ¿dónde estaba? Ya se había ido, ya. Y se No le iba, interesaba ya, nada, ya. no, harto, asqueado, diciendo, estos no tienen solución, chao, ¿no? Ya, arréglense ustedes. Y Bolívar nos declara la guerra. Y ahí viene la guerra del Perú con la Gran Colombia. Para reclamar Tumbes, Jaén y Maynas. O sea, toda la Amazonía norte del Perú. Y que al final a Bolívar le fue peor. Porque si bien, bueno, algunos dicen no, que ganó uno, que ganó el otro, y la gran mayoría dice que quedó en empate, la Gran Colombia se divide y se fragmenta en Ecuador, Colombia y Venezuela. O sea, termina perdiendo ellos. Pero eso sirvió para que Ecuador utilice esa guerra para reclamar los territorios de Jaén y Maynas, que nos han llevado a todas las guerras del Ecuador, hasta el CENEPA y hasta la firma del Tratado de Itamaraty. Gracias, Bolívar, nos trajiste prácticamente 2 siglos de guerra con tu reclamo. Y esa es la historia de nuestra independencia. O sea, Eso Bolívar soluciona no el te cuenta. problema. Él saca también a los españoles, me quedó esa duda. Él también saca a los españoles que Bolívar estaban en ese. con la batalla de Ayacucho, pues. Pero que no fue Bolívar, porque lo envía Sucre a comandar la batalla de Ayacucho. Bolívar no está en Ayacucho. El que comanda la batalla de Ayacucho fue Sucre. Y es en la batalla de Ayacucho que recién bueno, Junín y Ayacucho, ¿no? Que Junín la ganamos a pesar de Bolívar. Porque, y esa historia sí nos han contado, esa yo me acuerdo de haber escuchado en el colegio, que Bolívar ordena la retirada y es pues Rázuri quien lo desobedece y es que logran atacar por la retaguardia. Pero igual, y luego en Ayacucho, ahí sí se logra la victoria definitiva sobre el ejército realista, en donde firman la capitulación de Ayacucho y se retira el ejército real, excepto Rodil. El general Rodil se atrinchera en el Real Felipe y hace una resistencia, así tipo el Álamo, en donde pasa pues hambre y pestes y penurias, a tal punto que esperando los refuerzos españoles, que nunca llegaron los refuerzos españoles, ¿sabes por qué? Porque los españoles estaban en su propio rollo.
O sea, mucho decimos acá, que la independencia del Perú fue contra la opresión de España. Tú entras a Google, a Wikipedia, y buscas qué es lo que estaba pasando en España desde que se formaron las primeras juntas independentistas en Argentina con la rebelión de Mayo. ¿Qué es lo que pasaba en España entre 1810 y 1821 o 23, 24, independencia del Perú? ¿Y tú sabes cómo se llama ese periodo en la historia de España? No. Se llama la Guerra de Independencia Española. Sí, España estaba peleando una guerra para independizarse. O sea, nosotros decimos, no, que peleamos contra España. Mentira, España estaba peleando su propia guerra. ¿Y tú me dirás independizarse de quién? De Napoleón. Napoleón había invadido España. O sea, sin Napoleón, el Perú no se independizaba, o sea, se hubiera independizado 100 años después. Estaba debilitado, Porque, entonces. claro, si estaban invadidos. No sé si has visto un cuadro que se llama El fusilamiento de la Moncloa, de Goya, que está en el Museo del Prado, famosísimo cuadro, hermoso, en donde Goya ve cómo las tropas de Napoleón están fusilando a los españoles. Eso es lo que estaban viviendo ellos. Los estaban matando en las calles a los españoles. Mientras acá se estaba San Martín y Bolívar se estaban sublevando. Entonces, ellos estaban en su propio rollo. Ellos tenían su propio... Rodil esperaba que le enviaran refuerzos de España. No le iban a enviar nada. Porque encima, después de las guerras napoleónicas, en donde les pusieron como rey de España al hermano de Napoleón, al famoso Pepe Botella, regresa Fernando VII, el rey de España, y viene un militar y le hace un golpe de Estado. Y lo obliga a jurar sobre la Constitución de Cádiz, que se había aprobado en 1812. Entonces, y eso fue lo que llaman el trienio liberal entre 1820 y 1823. Mira las fechas. ¿Eh? O sea, mientras que acá en el Perú, San Martín estaba proclamando la independencia el 28 de julio de 1821, en España estaban en pleno golpe militar de Rafael de Riego, que era el militar que se sublevó y lo hizo jurar al rey sobre la Constitución de Cádiz. O sea, estaban en su propio rollo, estaban en sus problemas ellos. Esas son las cosas que no nos enseñan de la historia. Gerardo, ¿no? Sigo impactado con Sí. esas cosas. Se dice que sigue impactado con esas cosas. Es que en verdad, en verdad San Martín, son más el Capitán América de interesantes. la vida real. En verdad, nuestra historia, como te dije, es más interesante que lo que leemos en cómics o en videojuegos. Y Saludos sí, a la historia Jacqueline se Cruz de repite. Luna. Hola chicos, buenas noches. Saludos, Jacqueline. Saludos también a Gerardo, que sigue bien independista para iniciar la guerra. Wow, son unos datos muy geniales. Gracias por compartirlos. Me ha dejado bastante intrigado un poco más en la historia, ¿no? Es que yo creo que aquí, mira, créeme que si nosotros fuéramos Hollywood, hubiéramos sacado toda una saga de películas con cada uno de estos personajes. Porque de verdad, cada uno de ellos te da para hacer un peliculón, para hacer un corazón valiente, para hacer un Señor de los Anillos o para hacer un gladiador. De películas así épicas, de grandes batallas o de conspiraciones y de luchas. Y la verdad, la ficción histórica en el Perú la estamos desaprovechando. Hay para escribir cosas fabulosas y por eso justamente una de las cosas que yo hago es escribir novelas de ficción histórica, pero peruanas, o sea, con la historia del Perú. Y ahorita estoy escribiendo justamente la que te había mencionado de la historia de Pachacútec, con los incas. Entonces yo quiero partir de Pachacútec
y ir contando, bueno, empezar por lo menos con la historia de los incas, ¿no? Que es, créeme que es también un Juego de Tronos y con la grandiosidad épica del Señor de los Anillos. Wow. ¿Y dónde podemos encontrar tus libros y cuántos has escrito? Coméntanos un poco más, Sí, pero antes de entrar a eso, a quiero leer un ver, comentario. Saludos a Japan Geek. En el tren, escuchando la charla, ya me suscribí al Capitán Perú. Japan Geek también es compatriota nuestro, vive en Japón. Está muy interesado, ¿no? En buenísimo. todos estos datos que has dado. Uh -huh. Cuéntanos, ¿dónde podemos conseguir esos libros? Cuéntanos cuántos has realizado y Claro, de qué trata. el primero lo publiqué en 2018, ¿no? Que es otra historia también. Esta es una ficción histórica, pero que se relaciona, o sea, que sucede en el presente, pero que evoca hechos del pasado, ¿no? Porque es, digamos, sobre sociedades secretas que están buscando descubrir un secreto de la época de la conquista, ¿no? Por eso se llama El secreto del último Inca, y lo que están buscando es al descendiente del matrimonio entre Francisco Pizarro y la hermana de Atahualpa, que ese es otro dato que muchos desconocen. Francisco Pizarro se casa con la hermana del Inca Atahualpa, unen las sangres del Marqués de la Conquista con la del Inca Huayna Cápac, que era la hija del Inca Huayna Cápac, y sus hijos son los primeros mestizos y por lo tanto son los que tienen el derecho al trono del reino del Perú. ¿No? Entonces, eh, la, la, el argumento del libro va sobre buscar esa descendencia y por ahí es un poco un medio del código da Vinci, ¿no? Porque es en el presente, pero tienen que ir buscando pistas en monumentos y en iglesias sobre dónde encontrar a estos descendientes. Y ese sí está en físico, Pero, ese ¿y está la impreso. historia que te, la historia que te dice que desaparece, esa familia desaparece? ¿Qué dice la historia? ¿O ya no se vuelve a tocar nunca Ah, más en los libros de historia? ya. Ellos tienen dos hijos. Ujú. La mayor, que es Francisca Pizarro Yupanqui, claro, Francisca Pizarro Yupanqui, y el menor, que es Gonzalo Pizarro Yupanqui. Mi historia gira alrededor de la descendencia del menor por ser el hombre y porque la hija mayor renuncia a todas sus posesiones en un testamento antes de huir del Perú cuando lo matan a Francisco Pizarro. O sea, lo matan a Francisco Pizarro Oh, y a los niños los escabullen fuera de Lima y se los llevan al norte y a la mayor le hacen firmar un testamento renunciando a todo y se la llevan a España. Y en España se casa con su tío, con Hernando Pizarro, y ahí viene la línea de los Pizarro y Pizarro. Pero mi historia no gira alrededor de ella, sino gira alrededor del menor, porque según la ujú. historia oficial, en ese trayecto de escape entre Lima y Tumbes, o Piura creo que es que salen, el niño muere en condiciones sospechosas. Según mi historia, el niño no muere, sino que utilizan su muerte para ocultarlo y que exista una descendencia legítima de un rey del Perú a través de sus sucesores. Pero para la historia Wow. oficial el niño murió. Podrías buscar una descendencia, y de hecho el día de hoy hay descendientes de Pizarro con el Inca, Pero pero, tu y, historia pero no es muy real, ¿mm? no es muy real que digamos, porque cuántas muertes se han No, fingido por tratar de ocultar a las personas, ¿no? por supuesto, no, para nada es real, ¿no? Entonces, eh, eh, busco rescatar todos estos hechos que no nos enseñaron, que a mí parecieron fascinantes, por un lado, Sí, sí, así y es. por el otro hacer una historia que sea entretenida, porque es aventuras, misterios y conspiraciones y sociedades secretas, y que tienen que buscar las pistas para encontrar a los herederos, ¿no? Y este lo pueden encontrar en Crisol, en SBS, en el Virrey, incluso por su página de internet lo pueden comprar, ¿no? Este es el primero. Y el segundo es La vida del Inca Pachacútec, que ese yo lo quería publicar para la Feria del Libro del 2020, pero vino la pandemia y cancelaron todo y solamente pudo salir en, en digital. O sea, se puede comprar por virtual, se puede comprar
por Google Play, se puede comprar por Amazon, pero no está todavía en físico y estoy esperando que pase toda la pandemia para que se pueda publicar en físico. Ujú. Muy interesante. Coméntanos, por ejemplo, Capitán Perú, yo he visto varios videos tuyos donde tú nos hablas sobre verdades y mentiras que nos han enseñado. ¿Puedes darnos algún dato que todos creemos como verdadero y realmente estamos equivocados? Uf, ya, a ver. La guerra de la independencia fue contra los españoles. Ese es uno. Eso nos lo dicen, ¿no? La guerra de independencia fue en contra del ejército español. El ejército realista del Perú eran 90% peruanos. Por eso muchos dicen que la guerra de independencia incluso fue una guerra civil o una guerra de secesión. Y eso lo puedes ver en la serie esta, El Último Bastión. En El Último Bastión te muestran que un hijo está en el ejército patriota y el otro hijo está en el ejército real. Ya, eso pasó así. O sea, la misma familia, dos Porque ya hijos, habían mestizos, hermanos. ¿no? Por el Claro, tema del mestizo. claro. Porque los españoles, como te dije, estaban peleando su guerra en España. Los que peleaban en el ejército real del Perú eran peruanos realistas, o sea, peruanos que estaban a favor de la monarquía. En realidad fue una guerra entre peruanos a favor de la monarquía y peruanos a favor de la república. Esa fue la guerra. Y eso se ve en un hecho, en un dato histórico que sucedió en la batalla de Ayacucho, donde Sucre se acerca donde el general español y le dice: tengo en mi ejército soldados cuyos hermanos están en tu ejército. Así que pido permiso para que estos soldados se den un último abrazo antes de entrar en batalla. Y el general español accede y le dice a los peruanos de su ejército: busquen a sus hermanos. Y antes de la batalla de Ayacucho, los hermanos de ambos bandos se acercan y se dan un último abrazo antes de despedirse, irse a sus bandos y entrar en batalla. Esas son cosas que no nos cuentan, no nos dicen, peleamos contra España, peleamos contra el ejército español. Y no nos dan esos detalles tan humanos, tan fuertes y tan crudos que han tenido nuestra historia. No peleamos con... El español era uno, dos o tres generales, una élite de generales. El ejército eran peruanos y tenían a sus hermanos de padre y madre de sangre en el ejército patriota. Y pelearon entre ellos, como sucede en muchas guerras civiles. Wow. Bastante impresionado, bastante impresionado. Sí, Bueno, y hay varios ¿cómo datos ocurre? así. Bueno, tú, ¿dónde investigaste un poco más sobre la historia del Perú al ver que tal vez la que te habían Eso enseñado? es lo más triste de todo. Lo más triste de todo es que está en cualquier libro. O sea, muchos me dicen, oye, ¿dónde encuentras lo que...? No, está en cualquier libro de historia. O sea, lo que te he contado, busca Historia de la República del Perú de Basadre. Vas a encontrar todo. Basadre, o sea, es el sujeto que está en el billete de 100 soles. No es un historiador oculto, underground, conspiranoico, cuyos libros están fuera de las universidades. No, es el sujeto que aparece en el billete de 100 soles. Ya, sus libros te cuentan todo lo que te estoy diciendo. Los Incas, María Rodborowski. María Rodborowski tiene libros hermosos, fascinantes. Yo me enamoré de los Incas con María Rodborowski. José Antonio del Busto tiene libros preciosos de Tupac Yupanqui. Tiene un libro que se llama Tupac Yupanqui, Descubridores de Oceanía, porque en ese libro sustenta como Tupac Yupanqui fue el primero en llegar a islas de la Polinesia, el primer americano propiamente dicho en llegar a islas de la Polinesia. O sea, y esos son libros que están en cualquier feria de libro, que en cualquier librería, en cualquier biblioteca. Busca María Rodborowski, busca su libro de Pachacútec, busca Historia del Tahuantinsuyo,
busca la biografía de Francisco Pizarro que hizo del busto, o la biografía que le hizo a Tupac Yupanqui, sin mencionar otros autores que no son tan famosos como ellos, ¿no? Como pues Valdemar Espinosa, Valcárcel o Bauer, o sea, ya toda una serie de, pero que son libros universitarios, libros académicos. Nuestra historia está ahí. Solamente hay que abrir el libro y comienzas a leer y dices, ¿cómo esto no se difunde más? Vale. Saludos a Power Data. Hola a todos. Genio, Capitán Perú. Iba a decir Capitán América, muy acostumbrado. Hola, amigo Eric. Salúdame. Saludos para ti, señor Gyson, que siempre nos apoya. Jugando con enfoque, dice qué buena historia. Sí, estoy muy asombrado. Saludos para Teleca. Saludos, Eric, y a todos los presentes. Wow, bastante impresionado con todo esto. Mira, ya que te tenemos aquí, aprovechemos para saber un poco más, ¿qué opinas de la mitología, ¿no? En los tiempos incaicos, en los tiempos antiguos en Perú. Ese es ¿Qué es lo que otro más te fascina? tema. Aquí tienes todo el Ah, tiempo del no. mundo. Dale, Aquí, hermano. no, Muy es que no interesante te todos estos datos. imaginas. Nosotros tenemos una mitología que no tiene nada que envidiarle a la mitología grecorromana, a la mitología egipcia, a la mitología hindú. O sea, la riqueza de nuestro, ¿cómo decirlo?, panteón de dioses no tiene nada que envidiarle a ninguno de ellos. Y de hecho, esto incluso me ha pasado a la hora de conversar con indigenistas, ¿no? Cuando ellos me dicen, debemos regresar a la religión de los incas. Y decía, a ver, ¿a quién adoraban los incas? Y me dicen, al sol. Digo, no. Y ese es otro dato que nos han engañado. Los incas adoraban al sol, al Inti, ¿no? Para empezar, los incas tuvieron varios periodos en donde yo lo catalogaría incluso pre y post Pachacútec, porque Pachacútec hace una reforma teológica. O sea, la religión que trae Pachacútec es muy distinta a la religión que había antes que Pachacútec. Y dentro de todos los distintos dioses que fueron incorporando, el más venerado no fue el sol. El dios más venerado a través de 5.000 años de historia andina ha sido Huiracocha, el dios de las dos varas, el que aparece en la Puerta del Sol, cuyo nombre completo es Iyatexe Apucontiki Viracocha Pachayachachic, que significa la luz fundamental, creador, ordenador del universo, el Señor, o sea, tiene todo un significado. Pachayachachic, el que nos enseña, el que nos muestra el universo, el que nos muestra la Pacha. El significado de Pacha. Lo traducimos como tierra. Ah, la Pachamama es la madre tierra. No, la Pacha es el mundo, es el cosmos, es el espacio y el tiempo. Si bien Pacha se utiliza como tierra, también se utiliza como tiempo, Wiñay Pacha, el tiempo de la eternidad, el tiempo de morir. Entonces Pacha tiene la connotación de espacio, pero también de tiempo, adelantándose por 1500 o, claro, 1500, 1000 años a la teoría de la relatividad de Einstein. Pachacamaj. Camaj es la energía, es el animador, el que mueve. Kamai es animar. Kamaj es el que anima, el que mueve. Pachacamaj, el que mueve el mundo. Y por eso el oráculo de Pachacamac, que tenemos acá cerquita nomás, era el dios que movía la tierra, que mueve el mundo, y por eso era el dios de los temblores. Pero al mismo tiempo, no solamente mueve la tierra, sino también mueve el espacio. Y por eso, cuando tú vas al oráculo de Pachacamac, ahora en el Museo de Sitio, tienen el ídolo de Pachacamac y tiene dos rostros, porque mira hacia el pasado, pero también hacia el futuro.
y por eso era un oráculo. O sea, mira toda esta cosmovisión que va acompañada de sus dioses y de su mitología y de sus creencias. A Huiracocha lo han encontrado en Huacaprieta, que tiene 4.500 años de antigüedad. O sea, es 2.500 antes de Cristo. Y han encontrado una vasija con un ser de rostro felino sujetando dos varas. Lo han encontrado en Chavín. Si tú ves la estela Raimondi, aparece el ser de rostro felino y con dos varas. Lo han encontrado en medallas Cupisnique, en Huacos Mochica, en telares Nazca y Paracas, en cerámica Huari. Nosotros conocemos solamente la Puerta del Sol. Huiracocha, el de la Puerta del Sol. Pero no sabemos que Huiracocha se viene representando con sus dos varas desde el 2500 a.C. en nuestras tierras. Wow. ¿Qué significa esa representación del dios con las dos varas? Bueno, tendría que tomar una foto de Huiracocha y explicarte por qué cada dibujito, la máscara solar, los rostros de puma, las varas, cada uno tiene un significado que está relacionado a la mitología de Huiracocha. Pero ya ahí sí ya me tomaría toda una clase. Y les dejo con el bichito para que me vean mi video, porque lo explico en un video sobre Huiracocha. Excelente, excelente. Me encanta todas estas temáticas que estamos tocando hoy día en vivo. También he visto que has tocado bastante el tema de los santos en Lima. Por ejemplo, Santa Rosa, he visto verdades y mitos. También te interesa bastante esas historias, ¿no? Sí, obvio. Es que, mira, eso lo he tocado principalmente para desmentir muchos de los prejuicios que existen con la religiosidad limeña y la religiosidad popular. Y la religiosidad virreinal, que muchas veces la ven pues como retrógrada, oscurantista, fanática, extremista, fundamentalista, y nada más lejos de la realidad. Al contrario, se ha desdibujado con una visión posmodernista de un mundo materialista y hedonista que no comprende la cosmovisión y la espiritualidad de aquella época. Pero aquella época fue una época muy rica y que la tenemos casi como una época oscura, ¿no? Una época de represión. Pero si tú ves el arte, o sea, mira los cuadros de la escuela cusqueña, mira los cuadros religiosos, bueno, son impresionantes, se han llevado a España para ser expuestos en el Museo del Prado. O sea que después del Louvre es el segundo museo de arte más importante del mundo. Hasta ahí han llegado los cuadros de la escuela cusqueña, es una cosa impresionante. La arquitectura, nuestras iglesias, la iglesia de San Francisco, la iglesia de la Merced, la iglesia de San Pedro, la de los agustinos, o sea, son joyas de la arquitectura que nos evocan a una época que es como si tuviera un velo que no comprendemos, pero que tiene un hálito, ¿no? Un aura de misterio, de religiosidad y de espiritualidad que nos eleva y que hacen que Lima sea un museo. En Lima no necesitamos museos, porque las obras de arte están en las calles. Tú recorres el centro de Lima y es como visitar un museo, es como conocer la historia viva. Entonces, claro. y a mí me da cólera, me enerva, me frustra cuando dicen, no, que Santa Rosa de Lima era una loca. Y no, y toman ese tema con tanta ligereza, echando por tierra tanta riqueza que podríamos aprender de nuestra cultura, de nuestra religiosidad, y que ha venido hasta el día de hoy. Por ejemplo, a través de la procesión del Señor de los Milagros, que es masiva, que tiene 250 hermandades en todo el mundo, que la celebración del Señor de los Milagros tiene procesiones en Estados Unidos, en Nueva York, en Alemania, en Japón, en Australia, o sea, puntos tan lejanos que ahí tú ves esta resonancia que tuvo el Perú virreinal en aquella época y que la tenemos como, no, cualquier cosa.
pero el Perú era el centro político, económico, social y cultural de la época. O sea, si nosotros vamos a regresar a, digamos, al siglo XVI, siglo XVII, y vemos la Lima de la época, esa Lima era Nueva York. Wow. Caracas, Buenos Aires, Santiago, eran la periferia, eran los barrios pobres que rodeaban Lima. Y Lima era el núcleo, era el centro alrededor del cual giraba toda Sudamérica. Era donde ocurrían los hechos importantes. Y por eso fue el último en independizarse también. Y te dejo un dato, ¿eh? Para que veas lo que era Lima en esa época. Dale, dale. La primera moneda global de la historia de la humanidad fue el Real de 8. El Real de 8 llegó a ser moneda comercial en todo el mundo. O sea, tú con un Real de 8 te podías ir a Alaska o a Canadá o a California, desde ahí hasta la Patagonia. Y con Real de 8 y hablando español, podías comerciar con cualquiera de ellos. Cualquiera. Esas monedas se han encontrado en la China, porque China los usaba como moneda comercial. Mira, tú has visto el símbolo de dólar y has visto que el Claro, claro. dólar tiene dos palitos. Ya, ¿sabes de dónde vienen esos dos palitos? De las columnas que había en el Real de 8. Así es. Porque Estados Unidos utilizaba reales de 8 para comercializar. Y cuando sacaron el dólar, ellos dijeron, queremos que sea como el real de 8. Así que vamos a ponerle dos palitos. O sea, para que veas lo que era el real de 8 en esa época. Tú sabes, de Ahí entre está. todos los lugares, ahí está, y esas son las columnas, así es. De entre todos los lugares, ¿tú sabes dónde se acuñaban esos reales de 8? No. En Lima En la seguro, porque casa, era la... en la Casa de Moneda de Lima. Wow. Eso Pero es como, ahí viene otra dime, pregunta. ajá. O sea, ¿los españoles no tenían, esa era su moneda que trajeron acá para seguir acuñándola o se acuñó por primera vez en Lima? No, ellos ya la acuñaban. Ya. Ellos tenían su moneda, pero en Lima abren una casa de moneda para que también se acuñe monedas para el nuevo mundo. Y eso es exactamente igual, como si el día de hoy el Banco Central de Reserva tuviera la potestad de imprimir dólares. ¿Tú te imaginas la economía que tuviera el Perú para el poder económico que tenía para poder imprimir dólares? Ya, eso éramos Sí, nosotros. sería bastante. Wow. Ese era el Perú virreinal. Ese era Nueva York. Era Aquí el estaban centro de preguntando gravedad. sobre quién era Ujú. Huiracocha. Ahí les dejo una imagen. Ahí estaban preguntando. Sí, ahí está, sí, para los que no lo conocen. Y ese es el de la Puerta del Sol. Y mira la cantidad de simbolismo que tiene. ¿Eh? O sea, Ujú. fíjate que en la base tiene una media chacana que evoca a una huaca. Y dentro de la base tiene como una especie de gusanito en espiral que está más grande en el pecho. Y eso habla sobre la evolución y la trascendencia. O sea, tiene ropas tiene estos tirantes, era la túnica de sacerdote. O sea, cada uno de los dibujitos que ves ahí tiene un significado y tiene una explicación y una razón de ser que habla de la profundidad que tenían en sus creencias, no solamente los incas, porque esto no es inca, esto es tiahuanaco, que era pre-inca. Ujú. Sí, sí. Tú has visitado acá en Chiclayo, hay un paseo que se llama el Paseo Yortuque, vi fotos Yortuque, tuyas ahí. ¿Qué claro. te parece? Sí, el Yortuque. ¿Qué Yo te me parece quedé, ahí los dioses que estaban ahí? yo me quedé fascinado, me encantó, me tomé foto con todos y lo subí a mi página explicando la historia también de ellos. Mira, la cultura mochica
tiene una mitología distinta a la que hemos hablado, tiene su propia Ujú. mitología y que se puede explotar de una manera maravillosa. Solamente, mira, ahorita el Museo Larco ha sacado un documental que ha sido premiado, que se llama El viaje del héroe a Yapaec, en donde ha juntado estas piecitas de rompecabezas que se han encontrado en huacos, en dibujos, y ha ido armando la historia de Ayapaec. Llegando a la conclusión, muchos creen que Ayapaec era el dios principal de los moche. No, no es así. Ayapaec era un héroe. Era un héroe de ficción, o sea, era de historias, de relatos. Era como el Superman de la época. Y como Wow. héroe sigue un viaje para rescatar al sol que había sido secuestrado debajo del mar. Y para eso tiene que pelear con toda una serie de monstruos y de dioses. Y bueno, Era se el arma una Kratos. historia, era Kratos, tal cual, era el Kratos de los Moche, así es. Wow. Y nosotros podríamos hacer un videojuego con Ayapaec, tomando esa historia del viaje de Ayapaec, ¿no? Que tanto se repite en las Wow. distintas mitologías. Y que nosotros lo tenemos ahí, no le damos mucha bola, increíblemente. Y en Paseo Yortuque, justamente tú ves todos los dioses y personajes, incluyendo a Yapaec, porque ahí también está la estatua de Yapaec, pero está Morop, ¿no? El dios iguana. Y está Sí, el sí. dios resplandeciente, que es el que es secuestrado, que es el que tiene rayos en la espalda, y que está enfrente del dios búho, ¿no? Que es el de la noche. Y está el dios El búho, araña, o sí. sea, todos esos personajes con los que Ayapaec va luchando, va negociando, los van ayudando, lo ves ahí en Paseo de Ortuque. Y yo creo que si se conociera esta historia, se disfrutaría más todavía. Yo lo que quisiera a veces, mira, yo colecciono terror y esos personajes son muy buenos, me fascinan. Me gustaría que tal vez alguien se animara a sacar figuras, ya sea Oye, artesanales de ellos, ¿no? imagínate, Sería genial. imagínate, una línea de colección de mitología moche. Uf, sería un Sí, sí. golazo. Yo no entiendo por qué las empresas privadas en el Perú no apuestan por nuestra cultura, como tú dices, en merchandising, en Claro, sería ropa, estupendo. en películas, en series, en cómics. O sea, sería, mira, no te miento que eso lo valoran mucho más en el extranjero que nosotros los peruanos. Y eso, ¿sabes quién me Yo lo me traje. contó? Ok, dime, dime. A ver, eso me lo contó eh, un eh, autor de cómics que se llama Oscar Barriga. Él es autor, él tiene una editorial que se llama Tawa. Y No. él es el que hace los cómics de los hermanos Sayas. No sé si los has llegado a ver. Sí, 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 los he visto. Justamente me Ya, estaba familiarizando por eso. él es el autor de esos cómics de los hermanos Sayas, que recién han pegado acá cuando han tenido éxito afuera. Porque él me contaba que él comenzó en la plaza, creo que fue la Plaza Mayor de Arequipa. Porque él dijo, yo tengo que hacer ficción, porque estas historias son alucinantes. Tengo que hacer cómics, y sacó estos cómics. Y dice que se paraba en la Plaza Mayor y decía, no, hermano Sayar, y la gente, ¿sabes qué es lo que hace la gente? Para que te des cuenta cuánto valoramos nosotros nuestra cultura, se acercaba, le dejaba dinero, le dejaba 5 soles y no se llevaban el cómic. Wow. O sea, eso creo que es peor Y, que no dejar nada, ¿no? y han llegado Porque hasta es como Japón, que, ¿ah? Esos cómics llegaron hasta Japón. imagina, y acá, dice, ya, ¿sabes qué? Toma tu limosna y no fastidies. A Wow. un cómic de cultura peruana, ¿qué concepto que tenemos en la cabeza? Bueno, él dijo, ok, Pero no siempre acá pasa porque, por ejemplo, hay marcas de que sacaron, por ejemplo, cuadernos o cosas así, y se tienen que poner un nombre un poco agringado para que tengan éxito o peguen. él dijo, acá no está pegando.
me voy a Estados Unidos. Y se fue a la Comic Con de San Diego, donde logró ahí un puesto de sus cómics, del cómic de los hermanos Ayer. Claro, al comienzo nadie sabe qué es un hermano Ayer, ¿no? Entonces, lo que hizo fue una estrategia muy interesante. Cogió el cómic, se paró en medio de la Comic Con y decía, Machu Picchu, Machu Picchu, Machu Picchu. Oye, la gente le pagaba en dólares. Lo que acá la gente no le daba 5 soles, allá le pagaban en dólares. Se acabó su lote. Todo lo que llevó lo vendió. En la Comic Con de San Diego. Wow. Hasta me dice que se acercaron a Wow. comprarle artistas. Entre los que, por ejemplo, lo que se acercó fue el actor que hace de Sam en El Señor de los Anillos y que también hace poco actuado en Stranger Things. Él se acercó a comprarle el cómic. Causa curiosidad, pues. Allá causó más curiosidad que acá. Entonces, mira, allá Qué lo extraño, valoran ¿no? más. Acá no le damos bola. Acá y allá se vuelven locos. Y de ahí, de Estados Unidos, lo llamaron a la Comic Con de México. Y como tú dices, ha llegado hasta Japón. O sea, es un golazo. Él para vendiendo sus cómics en el exterior. Y claro, y me dice, a mí me da pena que en el exterior valoren lo nuestro más que nosotros mismos. ¿Dónde está ese orgullo peruano que tanto nos jactamos cuando gana la selección, pero que termina en el fútbol y en el pisco? Pero no hay ningún esfuerzo en sentarse a leer y a conocer nuestra cultura y nuestras raíces. Y de repente ahí está todo el problema de identidad que vemos y que se refleja en la política y en tantas cosas. Y la historia de los hermanos Ayer es una historia muy, muy interesante, ¿eh? Es muy Es una épica, llena historia, de mitología. bueno, un hermano traiciona al otro hermano para quedarse con su mujer. Esa historia es un golazo en cualquier lugar donde la pongas, ¿no? Mira, yo te cuento de que cuando hice un viaje a Tarapoto, allá tienen bastante leyendas, cosas extrañas, ¿no? Mitología así. Entonces, yo vi un muñequito tallado en madera sobre un personaje que se lleva a la gente, porque ya son más místicos. Sí, claro. Se llama Shuashake y me traje ese personaje y me encantó. Y siempre que vaya a algún lugar y encuentre alguna artesanía local de algún personaje mítico o místico, tal vez, me gustaría comprarlo, ¿no? Es una pena que no saquen más de estas cositas. Es que eso yo lo conversé justamente con el doctor Walter Alba, que es el director del Museo de Tumbas Reales de Zipán, ¿no? El que encontró al Claro, señor claro, de de Zipán. Chiclayo. Uh-huh. Así es. Y yo le comentaba todo esto y él me dijo, las personas llegan a la historia por la ficción. Nadie llega a la historia por la misma historia. Ponte a pensar, ¿cuántos de nosotros conoceríamos a William Wallace si no fuera por Corazón Valiente? ¿No? ¿Cuántos de nosotros conocemos la historia de Roma por Gladiador, o por Ben-Hur, o por la serie de Roma de HBO, o por las películas de Semana Santa? O sea, es más fácil que la gente llegue a la historia a través de la ficción. ¿Cuántos nosotros sabemos de la mitología egipcia por todas las historias relacionadas a las pirámides y a las momias? Y eso es lo que hace falta en el Perú. Falta esa ficción, ¿no? Que la gente diga, ¡oh, qué bacán, se ve interesante! Pero por ahí ya va llegando nuestra historia. Falta ese arte, faltan los muñecos, faltan las historias en forma de ficción. Por ejemplo, Machu Picchu es lo que más llama la atención mundialmente, bueno, en otros países, ¿no? Y si hicieran una película o algo reflejando, ¿no? Tal vez la creación o un poco de los incas, sería un golazo, porque sería muy bueno y promocionarías también el turismo, la cultura peruana, etcétera, ¿no? Por eso, Ojalá por que en eso que algún acá, momento. por eso que acabas de decir es que me animé a escribir el libro de Pachacútec. Y si hay algún productor que esté buscando un guión,
Lo puede encontrar en mi Ahí está el libro guión, ahí y está. creo que va a encontrar un montón de material para hacer tomas en el Coricancha, en Ollantaytambo, en Machu Picchu y en todas las maravillas que tenemos. Y como dices, se dio un golazo ante todo el mundo. Claro. Capitán Perú, otra pregunta. ¿Qué opinas de las arqueologías en nuestro país? ¿Tú crees? Mira, se ha tratado bastante de que hubo tecnología que tal vez no tengamos en estos tiempos, o que también, o también se Ah, teorizó de que hubo ayuda fuera de este planeta y cositas así, ¿no? uh-huh. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu visión respecto a las Ya, arqueologías gigantes que hay en todo el territorio peruano, ¿no? Porque no solamente claro. está Machu Picchu, que es lo más conocido, pero también están las líneas de Nazca, está el Uh-huh. Sacsayhuamán, y hay un montón de lugares bien extraños y bien realizados, ¿no? Cuéntanos. No, no sé si has visto las grandes catedrales europeas, por ejemplo, Santiago de Compostela, ¿no? ¿Ya? Que tú la ves y también te maravillas, ¿no? También dice, wow, esta es una construcción apoteósica, ¿no? Es una construcción pues titánica, ¿no? Te absorbe, te hace trascender, ¿no? Esa era la idea de las grandes catedrales. ¿Qué pasa si tú vas a Notre Dame, ¿no? O vas a la Basílica de San Pedro en Roma, ¿no? O vas a Santiago de Compostela en España y le dices a un francés, a un italiano o a un español, oye, yo creo que ustedes no tenían la tecnología para construir esto. Para mí que esto lo construyeron los extraterrestres. ¿Qué te va a decir? Que no, pues que lo hicieron ellos, es lo más típico Ah, que te van ya. a responder. Ya, tú sabes que Santiago de Compostela fue construido 200 años antes que Machu Picchu. Wow. Entonces, ¿por qué ellos sí, nosotros no? Yo eso lo veo como un menosprecio a nuestra tecnología. O sea, No, que yo lo veo como una uh, tecnología más avanzada de la que tenemos. Tal vez hubieron secretos incas, por ejemplo, lo de los canales que ellos utilizan, me parece mm, una gran sistema hidráulico que depende, tuvieron ¿ah? en el Imperio. Ujú. Depende. Hay secretos y hay no secretos. O sea, si tú analizas las construcciones desde eh, los, los túneles laberintosos de Chavín de Huántar, con el lanzón monolítico y con el tallado exquisito en piedra que tiene, y luego pasas a las grandes ciudades Huari, y luego pasas a los monumentos Tiahuanaco y a Pumapunku y a Calasasaya y a la Puerta del Sol, si tú ves una línea evolutiva de la arquitectura, en donde tú dices, ok, esto vino de acá, esto vino de allá, y puede haber derivado en esto de acá. O sea, para construir el Coricancha está perfectamente explicado. O sea, sí, ahí no hay dudas, ahí está Claro, traqueado, ahí claro. está, se ha hecho todo el seguimiento de la evolución tecnológica. Hay algunos que sí no tienen explicación. Sacsayhuamán no tiene Exacto. Hay explicación. cosas así. Sacsayhuamán son unas piedras alucinantes que no tienen explicación, especialmente por la localización de la cantera, porque Machu Picchu era su propia cantera, o sea, la montaña tiene su cantera, no es que cargaban todos los bloques hasta la cima de la montaña. Usaron los bloques de la montaña. Entonces tú más o menos puedes explicar, ok, la piedra había acá, la tallaron así, la pulieron así y la pusieron acá. Explicable. Y yo diría, Ollantaytambo, explicable. Kenko, explicable. Pucapucará, explicable. Todos esos van de acuerdo a la tecnología que había en el momento. De eso lo hicieron los incas sin duda alguna. Sacsayhuamán, ahí sí entramos en problemas. Sacsayhuamán sí desborda las capacidades humanas, todavía cuestiona. Y peor aún, si hay por ahí un par de cronistas que aluden que los incas ya encontraron Sacsayhuamán cuando llegaron a Cusco. Entonces, incluso dicen, esto de repente lo construyó una raza antigua que no hemos descubierto y se perdió en el tiempo. Bueno, y es especular. Wow. Y si entramos en especulación, créeme que nos quedamos hasta las 12 de la noche. Porque dentro de esas especulaciones, ¿sabes qué es lo que
una de las que suena fuerte. Pero ya es medio conspiranoico también, ¿no? Pero bueno, A ver, a ver. la Atlántida No dejes con la quedaba, duda. la Atlántida quedaba en el altiplano y era Tiahuanaco. O sea, cuando tú ves las imágenes de Wow. Aquaman y que está Ya, viajando a la Atlántida, ya en realidad debería llegar al lago Titicaca y a las construcciones que hay por ahí. Pero es interesante. medio jalado los palos, porque ¿cómo esta historia de Tiahuanaco llegó hasta Platón que narra la Atlántida? Eso ya es jalado de los pelos. Pero geográficamente la descripción coincide, y más aún si dentro de las leyendas Tiahuanaco, la capital, que dicen que era una gran construcción de mucha tecnología, sufrió un desborde del Titicaca y se hundió al fondo del Titicaca. Lo que sería un símil a este hundimiento de la Atlántida, ¿no? Entonces, Pero tiene una similitud, ¿no? pero eso ya está más para la ficción, ¿no? O sea, está muy bien para escribir una novela de eso, pero histórico no es. Pero como dato, interesantísimo, eso sí. Otro dato interesante. Claro. En base a esa teoría, hay un pueblo en Bolivia, no recuerdo el nombre del pueblo, pero en base a esa teoría que sacó un investigador, tú llegas a ese pueblo, que ese pueblo es pues, ni siquiera es moderno, ni siquiera es capital, sino es un pueblo en la periferia, pero llegas y encuentras un cartel que dice Bienvenido a la Atlántida. No es broma, he Wow. visto fotos. Bienvenido a la Atlántida y ves un pueblo pues que no es el de Aquaman, ¿no? Pero sí, Pero se podría. alucinaron con todo. Esta, esta tierra perdida pudo estar gente que migre, que busque nuevos territorios y pudieron, ¿no? Tratar de hacer alguna construcción por ahí, por su camino o algo, ¿no? O sea, ¿Qué puede ser? coincide Pero con el relato de Platón, interesante. coincide con el relato de Platón. Sí, la gran dificultad está en saber cómo fue que Platón se enteró de algo que estaba pasando en el altiplano peruano-boliviano, ¿no? Un poco, ahí Sí, la sí, cuestión sí. de Nos dejó. distancias y de información está complicado. Fuera de eso, es una historia muy bonita. Excelente, excelente. Bueno, pues, pero, por ejemplo, tú pusiste de ejemplo las catedrales, pero las catedrales, la mayoría son explicables. O sea, una catedral. En cambio, un Sacsayhuamán, así como tú mismo dices, nos quedamos, pero Pero ¿y cómo se hizo, los, no? Ahí, los templos incas también son... Oye, Itaitamo es explicable. O sea, la mayoría de construcciones, excepto Sacsayhuamán, ¿no? Pero la mayoría de explicaciones, uh-huh. perdón, la mayoría de construcciones son explicables y sí, fueron hechas por los incas, definitivamente. Claro, hay varias construcciones que sí se ve, pero también se ve el talento que tenían en esos tiempos Claro, para por poder hacer y para supuesto, adecuarse al terreno también. por supuesto. Dale, esta entrevista ha sido súper interesante, nos has dejado muchos datos esta noche, nos hemos metido por un montón de temas, hemos conversado y nos has dejado la espinita ¿ya? Para aumentarnos a leer los libros de todas maneras Sí, y ya y sabes, enterarnos un poco más. cuando desees la podemos repetir también. Dale, 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 sí. Excelente. Una consulta, Capitán Perú, ¿qué Ujú. opina de las cosas místicas en el Perú, no? Hay muchas cosas así, leyendas, cositas urbanas. ¿Tú qué opinas de todo esto? Que hay mucho folclore, se podría decir, ¿no? Así es. En el Perú Obviamente, actual. eso es riqueza cultural, ¿no? Eso es riqueza cultural. Si sucedió o no sucedió, habría que analizar una por una, porque hay algunas que uno dice, oye, qué interesante, y encuentras una línea histórica, y hay otras que tú dices, pues esto es cualquier chamullo que se lo inventó un especulador que vio que podía hacer negocio ahí y vender cosas y se inventó el cuento, ¿no? Así que hay que diferenciar, obviamente para eso hay que leer, hay que investigar, pero sí hay muchas tradiciones, hay mucho folclore y que eso nos hace un país muy rico y muy atractivo. Es difícil no enamorarse del Perú También, a pesar de sus problemas. también te hemos visto que eres el único, como digo, comunicador, influencer, youtuber o chico que quiere compartir y que has entrevistado a un rey, ¿no? En el de Ghana, por
ejemplo. ¿Qué tal esa experiencia? Cuéntanos un poco más. Sí, no me lo imaginé, ¿no? Afortunadamente conseguí el contacto a través de un evento que era relacionado a monarquías. Lo conocí ahí a él y bueno, conocer otra cultura y especialmente a través de alguien que tiene como función el proteger la cultura y el proteger su legado, me pareció interesantísimo y creo que incluso sería muy provechoso repetir la figura acá, porque acá de repente podríamos buscar a estas etnias apartadas y olvidadas y que nombrarles un representante que sea su rey, ¿no? El, y que actúe como intermediario legal ante el Estado para hacerles llegar sus necesidades, de repente nos ayudaría mucho y solucionaría muchos problemas sociales, que es lo que están haciendo en Ghana con esta figura de monarquías dentro de una república. Interesante. Bueno, vamos a leer Podríamos algunos copiar comentarios. lo bueno. Hay varios comentarios, a ver. Nos quedamos hasta las 7 a.m., dice ahí Gerardo. El Me rugido de la gustaría, bestia, saludos Juanes, brutal. Me alegra mucho que llegues lejos. Mil éxitos, parcero, nunca cambies. Saludos a nuestro amigo. A ver, ¿quién más está por aquí? A ver, Ryan está dejando datos muy interesantes. A ver, tal vez el hecho de decir que los extraterrestres hicieron Machu Picchu es porque la gente de esa época no tenía ni herramientas ni el conocimiento necesario para mover piedras tan grandes. A ver qué más dice por acá. Un dato sobre la Atlántida: había mapas que cartógrafos querían hacer, a ver, por acá continuó, hacer de un modo para saber cuál persona falsificaba sus mapas y por eso ponían islas falsas para saber si copiaban su trabajo. Bueno, esos son datos de Ryan que aunque, está poniendo ahí. claro, sí, muy interesantes, aunque el relato de la Atlántida viene de un texto de Platón que escuchó de un mago egipcio del oriente, bueno, de la zona, ¿no? Fue un mago egipcio el que le hizo llegar la historia a Platón. Dale, mírate, otra consulta. Con tantas entrevistas que hemos realizado, una chica que fue de Panamá, Cocoa Cosplay, nos comentó que el cosplay allá en sus tierras, en Panamá, ya está dentro del Ministerio de Cultura y es cultural. ¿Qué opinas que el cosplay aquí en algún momento llegue a esa categoría? Mira, yo creo que sí es posible. Tal vez con el tiempo, acá somos una sociedad un poco más conservadora para eso. Pero bueno, es todo un arte y por supuesto. Y yo creo que ayudaría más si hiciéramos de repente cosplay de lo que estamos hablando, ¿no? Imagínate, no solamente cosplay de incas o cosplay de chimús, ¿no? Sino cosplay, imaginemos de personajes mitológicos, ¿no? Cosplay de Huiracocha, cosplay de Pachacamac. Esa es una iniciativa que, ¿sabes quién la comenzó a hacer? Ishikawa, de repente lo puedes entrevistar a él sobre Dime, el tema. Porque Ricardo Ishikawa me estuvo Ricardo contactando, Richie. Richie Ishikawa, me estuvo contactando Sí, sí, porque lo estaba conozco. haciendo unas Wow, no sabía. esculturas de los dioses mitológicos de los incas. Y le comencé a dar algunos datos de simbologías que utilizaban y demás, ¿no? A ver, ¿en qué habrá quedado su proyecto? Pero creo que lo tuvo que parar por la pandemia, lo iba a retomar, pero de repente por ahí lo entrevista sobre el Muy interesante. tema y tiene un poco cómo mostrar este arte que lo hace también, ¿no? Wow, sería estupendo, ¿no? Mira, por ejemplo, muchos, cuando hacen, ¿qué te digo? Bueno, las danzas típicas del Perú, hay danzas como la Diablada y hay otro tipo de danzas donde utilizan unas vestimentas muy impresionantes. Y eso también es muy, muy, muy bueno, ¿no? Y te Pero no sé imaginas, si que sería se bueno difundiera. hacer, no sé si sería bueno hacer cosplay de eso, porque ahí es como que te Vale, estuvieras haciendo pasar por un danzante de tijeras sin ser danzante de tijeras, ¿no? vale, Entonces, por ahí que puedes estar chocando. Tal vez sería mejor que la vale, gente dale. entre al tema y aprenda a bailar y aprenda ese arte. Claro, Eso claro. sí, que creo que hay cosplayers que lo hacen. No me acuerdo si era Rosita pero he visto Sí, cosplayers que practican caporales, bailes y danzas típicas
que sería muy buen complemento, porque si te gustan los trajes, bueno, aprovéchalo para meterte a estas danzas y vas a tener también trajes Aprender. impresionantes y vistosos, así es. Exacto, por ese rumbo iba, ¿no? Que si puedes meter a la Uh -huh. danza, aprender un poco más de nuestra cultura y Claro, también tener el traje, ¿no? Que es bastante impresionante. Yo los vi allá cuando fui por Puno y son unos trajes impresionantes, muy buenos y excelentes, ¿no? así es. Bueno, pues ya hemos llegado ya casi al final de la entrevista. Ha sido súper genial. Te Uh hemos -huh. exprimido esta noche sacándote muchos datos, contándonos un Oh, poco de yo todo como encantado. hemos hablado. Ha sido fascinante. Cuéntanos también, estás en YouTube, ¿no? ¿Cómo va esa Así iniciativa? es. Porque la mayoría de gente Sí, conoce tu fanpage, que es bastante grande, pero sí, pero YouTube recientemente no lo que vi tanto. estás en YouTube. Pueden seguirme en mi canal de YouTube. Así es. Está, Okay. no está tan difundido. No se han suscrito tanto como en mi fanpage de Facebook, que ahí sí tengo buena base de suscriptores. Busquen también en YouTube. Estoy como Capitán Perú. Ahí subo videos sobre muchos de los temas que hemos hablado y entrevistas también estoy subiendo. Y también me encuentran en Instagram. En Instagram estoy como @capitán peruano. Así que los que tienen Instagram también me pueden seguir por ahí. Dale, 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 estupendo. Bueno, ¿cuál sería tu mensaje final de esta noche? Pues lo que hemos estado hablando, ¿no? El amar al Perú no es solamente ponerte, pues, la camiseta de la selección cuando juegan un partido o defender el pisco peruano frente al pisco chileno. Amar al Perú es conocer su historia, es conocer nuestra cultura, nuestras raíces, nuestras tradiciones, porque nadie ama lo que no conoce. Tú no puedes decir, ah, sí, yo estoy enamorado, yo amo esto y ni siquiera sabes de qué se trata. Pero yo te aseguro que si realmente entras a nuestra cultura y a toda la riqueza y la profundidad que tiene, va a ser imposible, imposible no enamorarse de todo lo que tenemos. O sea, y hay muchísimo por rescatar, hay muchísimo por trabajar y se necesitan manos. Y si hay productores escuchándonos, anímense a hacer una serie de televisión, Ojalá. anímense a hacer una película, apuesten por libros, apuesten por guiones de cultura peruana. Si hay cosplayers, anímense a hacer trajes de repente de personajes mitológicos en el Perú, a rescatar nuestra historia de esta manera, de esta manera. O sea, anímense a usar su arte, a usar lo que mejor hacen para hacer llegar esta historia que es tan interesante a los demás y que se conozca más. Y esa es una contribución enorme también que estamos haciendo para hacer el Perú que todos queremos. Dale, estupendo, muchísimas gracias por aceptar la invitación, Capitán Perú. Ha sido muy enriquecedor tenerte así, aquí como invitado, ¿no? Me da mucho orgullo, ¿no? De que seas compatriota mío y que difundas bastante nuestra cultura. Y gracias por tomarte el tiempo y darnos esos datos que nos has dejado a muchos espectadores, tal vez para ir a ver dónde se consigue y todo eso y ponernos a investigar un poquito más, ¿no? A ver, aquí dice, Eric, excelente invitado, súper interesante la charla de hoy. Lo estoy siguiendo, no lo conocía acá en Argentina. Excelente, Saludos. es un grande aquí en Perú. A ver, dice, es muy enriquecedor hablar sobre estos temas y querer ver más allá de lo normal. Yo me apunto para armar algo así. Claro, tú eres un gran Lo talento, máximo. Gerardo, y Ah, podrías hacer no, algo muy, sería, muy... imagínate Gerardo, una armadura de Huiracocha, Pachayachachic, con sus dos varas, con su máscara solar, impresionante, ¿no? La rompes, o sea, te ganas el evento, ¿ah? Ojalá te animes. Sí, 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 muy bueno, bueno. Y nace una última consulta y duda, ¿no? En cosplay, los cosplayers podemos hacer personajes de tu personaje favorito, podemos personificar, ¿no? ¿Los personajes de las culturas también entrarían a esto? ¿Cómo sería ese rubro? Bueno, de la ¿Podría mitología, ser? ¿no? He visto que hay cosplay de personajes mitológicos, claro que sí. O sea, tendrías que Dale. adaptarlo un poco porque no tenemos una representación exacta, pero yo creo que sí está Ujú. dentro de lo...
y de hecho sería más innovador, ¿no? Porque no es que, yo vi un personaje en internet, y ahora voy a copiar su traje. No, tú estás adaptando una cultura que hay para difundirla, así que yo creo que sería darle un paso más allá al cosplay. Vale, sería muy interesante, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Capitán Perú. Agradecerle a todas las personas que estuvieron viendo este vivo. Ha sido genial, Rafael, tenerte aquí, conversar, charlar un poco y era momento, ¿no? De poder charlar así. Te he visto en eventos, me he tomado foto contigo, me gustó el traje de Capitán Perú, la idea de Capitán Perú me encantó, me he tomado las Fan Expo, creo que han sido en 2 Fan Expo, me he tomado foto contigo, excelente. Conocerte ha sido extraordinario. También invitarte cordialmente tengo un grupo que estoy tratando de armar, World Perú Cosplay. El grupo lo tratamos de armar con que el cosplay no solamente se centralice en Lima, sino que también amplíe más el territorio, porque hay muchas ciudades de aquí del Perú, incluyendo Chiclayo, donde soy, Lambayeque. Entonces, hemos tratado de integrar todos los cosplayers, tal vez también de provincia, que debería impulsarse. Hay muy buenos Buenísimo, talentos en diferentes ciudades. buenísimo. Sí, Entonces, yo sé que cuando se hizo el concurso a nivel nacional surgieron pues trajes impresionantes que incluso les ganaban a los de Lima, así que excelente, claro. que se animen y aumenten este fandom, ¿no? Y la comunidad, hay varios chicos nuevos que te admiran un montón. Esperemos que en algún momento te des una vuelta por World Perú Cosplay y compartas, ¿no? Porque Por siempre me han supuesto, comentado bastante sobre Capitán Perú, Capitán Perú. Y bueno, ya está la invitación formal. Bueno, encantado. No, yo feliz. muchísimas gracias, Rafael, por esta entrevista. Estuvo súper genial. Me has dejado con unos datos que yo digo, ¿por qué la historia no me los dieron para que me guste un poco más, ¿no? La historia del Perú, pero muy súper interesante. Bueno, chicos, esto ha sido todo en Somos Coleccionistas Latinoamericanos con el gran Capitán Perú. No se olviden, el día de mañana volvemos a las 3 p.m. hora Perú con un invitado desde España, nuestro gran amigo de la guarida del Titán. El día miércoles regresamos con un vivo de Marvel Legends Universe a las 8:30 hora Perú, y esa es la programación que tenemos hasta el momento. Y muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Nos vemos. No sé si sabes alguna despedida, no sé, porque nos tocaste temas así quechua, no sé si sabes decir adiós en quechua para meterle más plus. Pajarincama es hasta mañana. Pajarincama, Tupananchikama, hasta que no existe la diosa en quechua, por si acaso. En quechua no existe la Vamos. palabra Dios. Ok, Es hasta ok. que nos volvamos a ver, O nos vemos, nos Tupananchikama, vemos. no, o bueno, hasta mañana, Pajarincama, pero no existe la Excelente. Dios. Siempre es hasta que nos volvamos a ver, hasta un nuevo momento. Ah, okay. Estupendo. Bueno, chicos, ahora sí, nos vemos. Cuídense.